Y estamos en la recta final, cerrando ya el día de mañana la campaña electoral, pues en vista de que el domingo son ya las elecciones de este 19, usted tendrá que acercarse a las urnas a votar y elegir a quién serán las nuevas autoridades que representarán al Ecuador. En esta ocasión cerramos también nuestra ronda de entrevistas con los asambleístas, con candidatos a la presidencia de la República, y nos acompaña también en este espacio Edgar Jara, candidato parlamentario andino por Fuerza Ecuador. La lista es 10 apoyando a Dalo Bucaram. Bienvenido, un gusto que esté con nosotros. Hoy se cierra campaña ya en la ciudad de Cuenca y vamos a hablar también un poquito cómo va esta propuesta de que se cierra o no, funciona o se cierra el Parlamento andino, pero antes, ¿cómo se ha manejado este ambiente de campaña? Se han dado algunas fuertes denuncias por parte de su candidato, precisamente quien está liderando el partido Fuerza Ecuador, y ¿cómo se ha venido estos últimos días la campaña electoral? Bienvenido. Gracias una vez más en Cuenca, un saludo a todo Cuenca, como siempre, Cuenca hermosa. Sí, estamos trabajando duro en el cierre de la campaña electoral en este momento. Hizo sobre el actos de corrupción, se ha desarrollado un sinnúmero de amenazas, no solamente a Dalo, sino a todos los que estamos alrededor de él. Incluyendo hoy hace también. Una hora llamaron a mi esposa dándole que hasta las 2 de la tarde saque un video que puse en las redes sociales, si no ellos conocen dónde mis hijas estudian. No sabemos qué tan verdad o no, a veces la gente juega con esto, yo voy a investigarlo, pero estamos trabajando constantemente en este tipo de cosas, siempre tratando de ver cómo caminamos. Este país donde se hablaba de que el señor Carlos Pareja Llanuselli era un cobarde porque hablaba afuera y no venía al país, que el país le daba garantías, que venga aquí denuncie para que la fiscalía actúe. Resulta que Dalo, candidato a la presidencia, da nombre, apellido, cantidades, documentos, y ahora es el malo de la película. Entonces, este tipo de cosas que pasan en el país son lamentables. Desgraciadamente, es difícil en estos momentos, estamos ya contra reloj para seguir hablando del tema. Mañana se termina la campaña electoral, pero estamos convencidos que Dalo será airoso de todo esto y que las amenazas quedarán a un lado, por supuesto. Ahora, si bien es cierto, no se pueden difundir ya encuestas, estas situaciones de denuncias, y le preguntaba ayer a uno de los candidatos asambleísta por el partido oficialista, yo le decía, si las denuncias en contra de, las supuestas denuncias en contra del candidato a la vicepresidencia han afectado a la participación, en este caso las denuncias planteadas por su candidato hacia la presidencia, Dalo Bucaram, han acrecentado tal vez las votaciones, los intereses y los seguidores al partido. Nosotros no, en lo personal no creemos, el grupo que rodea a Dalo, no creemos en las encuestas. Para mí las encuestas son mañosas, pero sabemos que en el estimado que hay subió 5 puntos en el momento que él hizo la denuncia. Esto ayudó mucho a Dalo. Luego han tratado de maquillar una bofetada que sea más importante que los miles de millones de dólares que se han despilfarrado en el país, y las denuncias serias, porque no estamos hablando de suposiciones, se ha hablado con documentos, se ha dicho al presidente y al señor fiscal que actúe, que está Dalo dispuesto a dar la cara con los documentos, y no se ha hecho. Pero esto significa esta fiebre que hay en estos momentos, es que les dolió, es que realmente pegó, y Dalo en estos momentos se proyecta con una seguridad para entrar a la segunda vuelta electoral. Ahora, la campaña de Dalo Bucaram, de su partido, se ha manejado desde principios en una campaña muy familiar, muy cercana, muy alegre hacia el pueblo ecuatoriano, y con la situación dada hace un par de días, con este golpe que se dio en uno de los restaurantes a un familiar del candidato a la vicepresidencia de la República, del partido oficialista, ha generado pues un toque de violencia en la campaña. ¿Qué es lo que ustedes creen al respecto? Bueno, es lamentable que el hecho, no estamos de acuerdo en la agresión física, yo en lo personal estoy en contra, pero si vamos a hacer un balance, si una cachetada es más poderosa que todo lo que se ha presentado. Es decir, el gobierno trata de concentrarse ahora en ese punto. Una cachetada a alguien que tiene 67 años de edad, pero que el candidato presidencial nuestro cuestiona, que tiene más de 25 millones de dólares en sus cuentas, dadas por medio del vicepresidente Glass, y tipo de cosas, va a pesar más eso que una bofetada. No estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero sí es importante que esta fiebre que está pasando ya termine, pero que los ecuatorianos vean como referencia. Esto está pasando, ¿por qué? Porque se está poniendo el dedo en la llaga en los actos de corrupción más grandes en la historia del Ecuador, y es hora que los ecuatorianos veamos desde esa óptica y actuemos, ¿no? ¿Van a haber más denuncias en lo que resta de este día y mañana? Se supone que hoy día había una denuncia, más tarde Dalo estaba dispuesto a presentar más documentos contra el vicepresidente Glass y su tío. Estimo que en las próximas horas se tenga más información al respecto, pero hay mucho más denuncias, más documentos que van a comprometer seriamente este gobierno.
Ahora, ya planteándonos el tema de las propuestas en firme de su candidatura, camino ya pues hacia el Parlamento andino, usted ha dicho claramente, ¿funciona o se cierra el Parlamento? ¿Cuáles serían los proyectos para que funcione en realidad? ¿Qué es lo que quieren los ecuatorianos y América Latina? Claro, hablar de proyectos, yo he escuchado a algunos, que incluso escuché un candidato al Parlamento que dijo, vamos a crear 1 millón de empleos, no sé cómo lo van a hacer desde el Parlamento. Otro dijo, vamos, Parlamento que el turismo, no, yo creo que aquí hay que ser realista y hay que hablarle a los ecuatorianos como lo que son, inteligentes. Aquí hay un baúl donde están documentos guardados de tiempo, de 40 años atrás, cuando el Parlamento andino, que en esa época se llamaba el Pacto Andino, el 25 de octubre de 1979, se forma, donde se habla de la ciudadanía andina. Para mí, yo simplemente meto la mano a ese baúl y saco esa parte. Si logramos los ecuatorianos y los países andinos que esa famosa ciudadanía andina se dé, estamos muy bien. ¿Por qué? Solo en Chile hay 25.000 ecuatorianos, 14.000 de ellos profesionales de la salud. Solo en Chile. En Bolivia hay 6.000 ecuatorianos campesinos trabajando en la minería. Si todos estos ciudadanos tuvieran la nacionalidad andina, que con la simple cédula de identidad podrían circular tranquilamente, los ecuatorianos que viven en Bolivia ya no tuvieran que pagar $6 por cada día de ilegalidad, ni los que están viviendo en Chile podrían hacer otra cosa que no sea el área médica, es decir, podrían trabajar de médico, de enfermero, de lo que ellos estudiaron. Si mañana un ecuatoriano camina por Bogotá viviendo 2 o 3 años, tiene un accidente, el hospital lo atiende como un ciudadano colombiano. Ese fue el principal objetivo en esa época, Pacto Andino. Yo no ofrezco nada nuevo, sacar ese proyecto y ejecutarlo. Ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica. Si logramos nosotros que los 5 países andinos se consoliden como una nación en los beneficios como sociales, educación, salud, si logramos eso, podemos negociar con un frente sólido con los Estados Unidos en este caso, ya no como un país, sino como 5, invitar a Venezuela, quizás a Argentina también, que tiene un área andina, y seremos 7 naciones con casi alrededor de 170 millones de habitantes, y con esa solidez podremos negociar mejor. Pero nada de invento de promesas absurdas que no son reales, simplemente lograr eso. Ahora, si no funciona, salir. Mi madre decía que lo que no funciona, se vota. Es decir, si no logramos que el Parlamento andino funcione como lo estoy planteando, con un solo objetivo, la ciudadanía andina, cerrarlo. Si no lo cerramos. Y se acabó. Son $3 millones que se gasta anualmente en salarios nada más en Ecuador. Otro de los proyectos que ustedes están planteando es lograr una política cero tolerancia a la impunidad. ¿Cómo lograrla? Esto va vinculado con lo que estamos hablando hace un momento, con el caso de Dalo y del gobierno. Es difícil decir que nosotros desde el Parlamento andino no, es difícil que lo podemos hacer, porque es engañar. Hablamos que la influencia que logra un parlamentario de altura, un parlamento de verdad que sirva a la región, puede lograr como árbitro para conseguir este tipo de cosas. Es decir, no vamos a conseguir una cero tolerancia, pero podemos influenciar que se forme la cero tolerancia y la impunidad en toda la región, pero no lo hace eso una organización seria, que produzca, que trabaje de verdad, que estén profesionales, que conozcan de cosas internacionales, que sepan del área andina. Entonces, cuando eso se forme, que es un proceso largo, no será de un día para otro, cuando logremos consolidar un parlamento andino de verdad, va a servir como instrumento para empujar cosas como la que acaba de mencionar. En estos 30 y pico de años que funciona el Parlamento andino, ¿de qué manera ha beneficiado al Ecuador? ¿Y qué es lo que apuntaríamos y rescataríamos del Parlamento? Bueno, lo único que yo le llamaría rescatable es la Universidad Andina, que no necesariamente lo hizo el Parlamento andino, pero influenció en esto. Es parte, la Universidad Andina. Después de eso, el Parlamento andino no tiene nada positivo, nada. Yo conversaba con una candidata en Imbabura, que fue parlamentaria andina, 4 años, renunció para ser candidata a la Asamblea. Le dije, dime qué has hecho, una sola cosa para entender. No han hecho absolutamente nada, simplemente es un botín político que ha beneficiado a la mafia política para dar privilegios a los que pagan bien o trabajan bien en las campañas. Bueno, y eso es lo precisamente que se quiere proponer. Esos son los criterios. El candidato hacia el Parlamento andino, Edgar Jara, quien está a visita en la ciudad de Cuenca. Hoy se cierra ya en Cuenca, básicamente, pues la campaña que apoya a Dalo Grande. Hoy cerramos la campaña en Cuenca, el día de hoy, la dirección la anoté por ahí. Tenemos por aquí Los Andes y González Suárez. Los Andes y González Suárez será hoy a las 7 de la noche, habrá un show, va a estar muy bonito esto. Y mañana en Los Ríos, donde con Dalo cerraremos la campaña. Ustedes están invitados para que asistan
todos nuestros amigos de Cuenca. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Éxitos y bendiciones, como lo hemos dicho, con cada uno de los candidatos. El próximo domingo usted tiene la tarea de elegir. Vamos a invitarles a una breve pausa. Regresamos enseguida. Ya nos acompaña el concejal de Cuenca, Javier Barrera, para hablar qué es lo que va a pasar. El tema de emergencia del tranvía tendría una ampliación. Hoy ya, obviamente, culmina. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Vamos a preguntarle al concejal de Cuenca. Ahora viajar al exterior ya no es un problema. El doctor Pablo Torres Valdés, abogado en inmigración con más de 17 años de experiencia en asuntos de migración y extranjería, lo asesorará en asuntos consulares de todos los países, visas de turismo, estudio o trabajo.